Vale, pues entonces comenzamos la sesión de tarde de este pleno ordinario. En el punto donde lo hemos dejado esta mañana, el punto sería el número 12, con la moción conjunta de los grupos municipales sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esto supone que vamos a volver a tener la moción número 14, que es la presentada por Leganemos, y eliminamos la 17, que era del Grupo Socialista. Tiene la palabra para presentar la moción la señora Martínez. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los grupos políticos que han participado en consensuar esta moción, que finalmente ha sido firmada por el Grupo Popular, por el Partido Socialista, por Unión por Leganés, Ciudadanos y Leganemos, que somos las que proponemos esta moción sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que voy a pasar a leer en su totalidad, con el texto propuesto por el conjunto de todos los concejales y concejalas. El Estado español ha sido pionero en la lucha contra la violencia de género y en la actualidad disponemos de una amplia relación de normas que prevén, desde un punto de vista integral, la persecución y eliminación de cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres. Debemos impulsar en la sociedad los cambios necesarios para prevenirla y rechazarla de forma unánime. Sin embargo, esta violencia ejercida hacia las mujeres por el hecho de serlo se ha cobrado un total de 80 asesinatos en lo que llevamos de 2017, según las cifras de feminicidio. En estas cifras se incluyen, fuera de las estadísticas oficiales, asesinatos íntimos sin datos concluyentes, feminicidios íntimos por conexiones familiares, infantiles, por crimen organizado y/o narcotráfico, por robo y por violencia juvenil. Como manifestábamos anteriormente, solo por el hecho de ser mujeres. Por lo tanto, estamos ante un problema social y un problema que el Estado español debe asumir y erradicar desde todos los ámbitos posibles. La sociedad civil y las entidades feministas en su conjunto han pedido medidas efectivas que paren la masacre sufrida por muchas mujeres y una violencia sin parangón en nuestro país, cuyas víctimas directas son, además de las mujeres, los propios hijos e hijas de las asesinadas. Es por ello que combatir todo acto de violencia por el hecho de ser mujeres que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o perjuicio económico para nosotras, tanto en la vida pública o en la privada, debe ser una cuestión de Estado, ya que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Creemos que nuestro Estado, denominado como un régimen democrático, no puede sostener estos índices de violencia hacia las mujeres. La propia Fiscalía General del Estado afirma en su último informe que continúa siendo demasiado alto el número de mujeres asesinadas, al igual que aquellas que no denuncian, así como también el silencio de amigos, amigas, vecinos, vecinas, familiares, y son escasas las denuncias de profesionales de la sanidad, educación y servicios sociales. Gracias a la presión de las entidades, del movimiento feminista en su conjunto y de la sociedad civil, se puso en marcha la subcomisión para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género. Durante meses, esta subcomisión ha acordado, a través de multitud de comparecencias, más de 200 medidas para hacer frente a la violencia machista. En lo que respecta a las entidades locales, se ha aprobado una serie de medidas que podrían suponer un gran avance como instituciones más cercanas a la ciudadanía. También se hace hincapié en el compromiso para la detección temprana de casos y el establecimiento de un sistema de acompañamiento y ayuda a la toma de decisiones. Sin embargo, este pacto de Estado necesita de la voluntad política y económica para llevarse a cabo. Por ello, es necesario seguir reclamando su cumplimiento efectivo con medidas calendarizadas y un presupuesto real de tales medidas a cumplir. Por todo lo indicado, solicitamos al Gobierno central que se acorten los plazos establecidos a la ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para tomar medidas efectivas por la seguridad de las mujeres. Solicitamos al Gobierno central que ponga en funcionamiento las medidas adoptadas en el
Pacto de Estado contra la violencia de género, especialmente aquellas medidas que tienen que ver con las entidades locales y el papel que le corresponde en el ámbito de la atención y protección de las mujeres supervivientes, sus hijos e hijas. Solicitamos al Gobierno central que de manera urgente active y traslade las partidas presupuestarias acordadas para la ejecución del Pacto de Estado al conjunto de las administraciones implicadas, comunidades y ciudades autónomas, diputaciones provinciales, cabildos insulares y ayuntamientos. Solicitamos que se dé traslado de esta declaración institucional al presidente del Gobierno, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como al conjunto de los ministerios implicados y a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y Diputadas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí. Bueno, entonces iniciamos un turno de intervenciones. Señor Alonso, en primer lugar. Bueno, pues en primer lugar decir que esta moción había sido una incógnita hasta el último momento porque no sabíamos muy bien qué texto era el que se proponía y sí que queríamos trasladar a la ciudadanía de Leganés el debate que se planteó también en el Congreso de los Diputados y que creo que llevó a tomar una postura argumentada con bastantes cuestiones que son interesantes. Es verdad que el movimiento feminista ha reivindicado históricamente la necesidad de un pacto de Estado para eliminar la lacra que sufrimos en nuestro país, que es la violencia machista. Pero, no obstante, sí que hemos considerado, y así se trasladó en el voto de Unidos Podemos en el Congreso, que este pacto de Estado concreto que se ha aprobado finalmente no tiene ni las medidas, ni los compromisos, ni los presupuestos, ni las garantías de implementación. Es necesario dar otro rumbo al Pacto de Estado, porque no es posible, 13 años después de la llamada Ley Integral, seguir limitándonos casi exclusivamente a la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja o de expareja. Porque es fundamental hacer políticas de prevención, sensibilización y detección que engloben la violencia contra las mujeres de forma integral, que partan del origen estructural de la violencia y que sean capaces de detectar las diferentes formas de expresión de la violencia machista. Porque se propone una ampliación muy limitada de las formas de acreditación de la violencia machista. Porque no existe un paso sustancial en cuanto a las garantías, recursos y servicios que se ponen a disposición de las mujeres en situación de violencia machista. Porque si no damos un paso hacia una nueva ley marco, la violencia machista, hacia una ley marco de violencia machista, seguimos individualizándola, seguimos trasladando que no es un problema del conjunto de la sociedad. Lo limitamos a delitos cometidos en el ámbito doméstico y, de forma residual, delitos sexuales cometidos en el ámbito también público y delitos transnacionales ligados a las mafias que tienen por objeto la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Pero eso ya son delitos. Lo que tenemos es que trabajar en la prevención y sensibilización de estas y otras formas de violencia contra las mujeres. Porque el Gobierno no puede seguir trasladando la violencia al ámbito de lo privado y de las relaciones, porque la violencia machista es una violencia social que se expresa de forma individual y colectiva y, por lo tanto, no se puede dar respuestas fundamentalmente penales. Esto hace necesaria una ley contra la violencia machista o la violencia patriarcal que recoja y regule todo tipo de violencias contra las mujeres. Debe estar orientada a la prevención, la detección, la sensibilización y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la asistencia, protección, atención a las mujeres en situación de violencia que garantice el pleno acceso a los derechos y a la red de recursos que deben ser reales y efectivos. Porque es necesario calendarizar las medidas, porque si no es un brindis al sol, porque no se puede hacer una relación desestructurada de propuestas y en la que solo se indique que el pacto se desarrollará en los próximos 5 años. Porque muchas de las cuestiones ya estaban recogidas en la anterior Ley 1/2004 y no se están llevando a cabo, por lo tanto, no nos parece muy serias. Porque es imprescindible que las medidas y propuestas y la dotación tengan una mínima relación para que se pueda comprobar la suficiencia presupuestaria y la correcta implementación y reparto de dotaciones. Porque sí que reconocemos que en materia presupuestaria se avanza, sin embargo, la dotación es claramente insuficiente.
porque un pacto de Estado es una exigencia de hace más de décadas de las organizaciones de mujeres y tras más de una década no puede realizarse con tan escasa participación de las organizaciones de mujeres y movimientos feministas. Y esa escasa participación se pretende trasladar a los sistemas de seguimiento, control y evaluación de este pacto que exige a las organizaciones de mujeres y movimientos feministas. Por lo tanto, sí que apostamos y defendemos que esta es una cuestión lo suficientemente grave para que sea objeto de un pacto de Estado, pero no nos vale cualquier pacto de Estado, no nos vale simplemente una foto, consecuencia de la gravedad del asunto y de la presión que están haciendo los movimientos feministas, sino que consideramos que se tienen que recoger medidas concretas y avanzar con respecto a la ley anterior, y es algo que ahora mismo no se hace. Gracias. Gracias, señor Bejarano. Sí, gracias, presidente. Una intervención breve en la línea de la moción, de la presentación de la moción que ha presentado la señora Martínez. Nosotros, desde nuestro grupo, le hicimos una serie de apreciaciones o modificaciones que las ha introducido en la moción. Por lo tanto, estamos de acuerdo en la misma y reiterar lo que vamos a decir cada uno de nosotros, porque estoy convencido que en esta cuestión, con los matices que podamos introducir, con lo que falta en cada una de las iniciativas que presenta en cada una de las instituciones, creo que todos somos conscientes de que es una de las mayores lacras que tenemos en nuestra sociedad. No solo toca hablar del modelo territorial del Estado, hay que hablar de esta verdadera lacra que hace que sea insostenible con el Estado social que viene destacado en nuestra Constitución española. Es verdad que se ha avanzado en nuestra sociedad, pero también es cierto que mientras haya estas agresiones, mientras haya estas muertes, este insostenible y terrible número de muertes que tenemos cada año, el dolor anónimo que sufren muchas mujeres, muchísimas mujeres todavía hoy sufren ese dolor, agresiones, abusos, acosos en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, etcétera. En tanto en cuanto se produzca esa situación, tenemos que decir alto y claro que no podemos hablar de un Estado social democrático. Nos faltan muchos incumplimientos en esa parte social del Estado, en temas de derechos laborales, derechos sociales, etcétera, pero una es fundamental y es este nivel de violencia de género que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, reiterar que estamos de acuerdo con la iniciativa. Decía la señora Alonso una cuestión que es verdad. Es decir, estamos de acuerdo con un pacto de Estado. No nos tiene que valer cualquier pacto de Estado en violencia de género, pero en todo caso sí que tenemos que trabajar desde las instituciones también para solicitar, como decía la iniciativa y como dice la iniciativa, al Gobierno central, que se acorden plazos establecidos, que se pongan en funcionamiento medidas adoptadas en el pacto, que, por supuesto, de manera urgente se activen esas medidas presupuestarias, esas partidas presupuestarias que están y que se trabaje de forma coordinada con todas las instituciones y todas las administraciones. De nada sirve, si se activara y si se trabajara así desde el Gobierno central, si en todo el nivel administrativo de todas las administraciones públicas, y algunas de ellas con muchas competencias y partidas, como son las comunidades autónomas, no trabajamos al mismo nivel. Por lo tanto, seguiremos tratando. Yo estoy convencido que en la sesión plenaria del mes que viene también abordaremos el asunto en el marco del 25 de noviembre, pero en todo caso saludar la iniciativa y, por supuesto, votarla a favor. Gracias. Gracias. Señor Egea. Sí, buenas tardes de nuevo. Bien, pues desde Ciudadanos éramos conscientes de que trabajar para erradicar la violencia de género era nuestra obligación. Por eso, desde el primer día, nos hemos tomado muy en serio los trabajos de este pacto. Ciudadanos confía en que este pacto de Estado sea un apoyo de esperanza y apoye y ayude a todas aquellas mujeres que sufren día a día la violencia de género y también para las víctimas colaterales, como son a menudo los menores, hijos e hijas de las mujeres maltratadas. La violencia de género es la expresión más clara y cruel de desigualdad. Por eso, Ciudadanos considera una obligación de trabajar para erradicarla. Para Ciudadanos se hace fundamental la aplicación de todos los protocolos, normas, leyes y demás que activen la protección de las personas que sufren la violencia de género. Gracias. Gracias, señor Juárez. Muchas gracias, señor presidente. El Partido Popular ratificar la adhesión a esta moción. Este pacto para nosotros representa un compromiso firme del Gobierno del Partido Popular y del propio Partido Popular contra la violencia machista.
Todos los que hemos firmado este pacto debemos sentirnos orgullosos del mismo, porque las verdaderas protagonistas son las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. Es un pacto que nace bajo el acuerdo mayoritario de todas las fuerzas políticas. Es un pacto alcanzado desde la escucha. Han pasado más de 200 entidades por la subcomisión del pacto. Es un pacto que nace desde el diálogo de todas las fuerzas políticas. Es un pacto que nace desde la negociación y desde la generosidad en las propuestas, así como en los acuerdos. Es un pacto con más de 210 medidas. Este pacto nace, además, con un presupuesto real de más de 1.000 millones de euros. Hay que poner en valor 3 ejes importantes en este pacto. El compromiso con todas las mujeres maltratadas, con sus hijos, con sus familias y, por lo tanto, con toda la sociedad en su conjunto. No es solo la lucha de las mujeres, es la lucha de toda la sociedad. No cabe aquí en este pacto ni la indiferencia, ni la indolencia, ni la demagogia. El tercer eje, importantísimo, es un mensaje claro al maltratador. El maltratador no tiene cabida en esta sociedad. Y también tenemos que mandar, entre todos los responsables políticos, un mensaje claro a las mujeres víctimas de violencia de género. Un mensaje de confianza en las instituciones. Tienen que saber que no están solas. No podemos jugar en este mensaje. Tenemos que estar todos unidos. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Delgado. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Como moción conjunta que suscribe Unión por Leganés, evidentemente pues, nos sentimos completamente identificados con el texto que hoy ha defendido la compañera Eva Martínez y sumarnos a esta moción, a esta declaración. Y siendo muy importantes las palabras y siendo muy importantes los textos, estoy seguro que también todos somos conscientes de que lo importante son los hechos y que a partir de hoy, a los niveles institucionales que correspondan, sobre todo a nivel estatal, pero también a nivel autonómico y local, pues nos pongamos manos a la obra ante un asunto tan extremadamente grave como es el de la violencia de género. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Señora Illón. Buenas tardes. Muy breve también. Lógicamente, y también como firmantes de la moción en conjunto, tenemos que apoyarla y, además, el Grupo Socialista había presentado también otra moción que, en aras precisamente de que salga aquí un documento de unidad, hemos retirado, pero los 4 puntos últimos son exactamente los mismos porque la petición que hacemos es exactamente la misma. Efectivamente, ha sido un trabajo de mucho tiempo, un trabajo muy duro, un trabajo de todos los movimientos feministas, asociaciones y grupos políticos dentro de la subcomisión. Ha salido un documento que no es el que todos quisiéramos que hubiera salido porque faltan iniciativas, hay enmiendas que no se han aceptado, votos particulares, pero nosotros como Grupo Socialista vamos a seguir trabajando en ello y lo vamos a seguir pidiendo. Pero esta es la letra y ahora falta la música. Y la música, como siempre, pues es la parte económica y la parte que a nosotros más nos interesa, que es la parte que nos tiene que venir para las entidades locales y para seguir trabajando desde nuestro ámbito, desde el ámbito local. Yo, lo único para terminar, quiero hacer mías también las palabras de nuestra portavoz socialista, Ángeles Álvarez, que en una de las últimas intervenciones ha propuesto precisamente que si los presupuestos a nivel nacional por fin se prorrogan, que se habilite un crédito extraordinario no inferior a 1/5 del presupuesto de los 1.000 millones para empezar a trabajar, porque si no sería muy triste que este trabajo de unidad y de conjunto se quedara solamente en papel mojado. Así que esperemos que el Gobierno, esta vez, aunque haya presupuestos prorrogados, dé ahí la cara, efectivamente ponga encima de la mesa el compromiso que tiene con el Pacto de Estado y, sobre todo, con todas las mujeres, con los hijos y con las hijas de todas las mujeres, y lo hagamos también porque no haya más asesinatos y por todas esas mujeres que de una forma u otra ya no están y que han sido asesinadas. Muchas gracias. Gracias. ¿Va a haber un segundo turno de intervenciones? Pues veo que todo el mundo va a votar a favor. Entonces, le damos la palabra a la señora Martínez. No. ¿Quiere usted intervenir? Sí, hay, que sí. Sí, pues nada, pues entonces tiene la palabra la señora Martínez y después parece ser que va a haber un segundo turno de intervenciones. Venga.
Bueno, muchas gracias. Esperaba que no hubiera debate, dado el nivel y el tipo de intervenciones que se habían hecho desde todas las posiciones. Agradecer además el tono y bueno, gracias por suscribir este texto, porque no ha habido ninguna medida más de adición. Aunque supuestamente no se conociera el texto, sobre la marcha se pueden introducir medidas más concretas, pero como no ha habido ninguna propuesta en firme, se mantiene el texto inicial. Bueno, es cierto, y desde el Grupo Confederal de Unidas y de Unidos Podemos se ha manifestado, el Pacto de Estado, es verdad que en muchas de las cuestiones que se han manifestado además en un voto, en una enmienda a la totalidad, como insuficiente, con medidas económicas insuficientes, además con determinadas cuestiones que deberían ejercer un compromiso aún mayor, pero es que por responsabilidad política de todas y todos de los que estamos aquí presentes, deberíamos pedir el cumplimiento de las medidas que se han pactado en este Pacto de Estado. La ampliación de los términos de la Ley del 2004, incluso adoptar los términos del Convenio de Estambul, es una de las cuestiones que se ha dicho desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos y no se ha aceptado. Sin embargo, sí que es cierto que hemos tenido este verano un caso en el que nos hemos visto bastante coartadas, sobre todo el movimiento feminista se ha venido arriba reclamando que se cumpla el Pacto de Estado, que entre en vigor el Pacto de Estado contra la violencia de género para evitar más Juanas Rivas. Y es que de las que estamos aquí presentes, pedir el cumplimiento de un Pacto de Estado de mínimos que ha reclamado el movimiento feminista, las entidades sociales y todas aquellas entidades que están presentes y que han estado presentes en esta subcomisión, es parte de la responsabilidad política que como cargos públicos tenemos que tener aquí presente. Pedir que se acorten los plazos establecidos, pedir partidas presupuestarias, pedir que las administraciones locales se cumpla todo lo acordado y pedir que todas las administraciones públicas en su conjunto se comprometan a cumplir el pacto contra la violencia de género es responsabilidad política de todas y de todos. Por eso, de forma conjunta, queríamos que se aprobase esta moción y no entrar en dimes y diretes de si quién tiene el texto, quién no. La señora Illón, por una cuestión de tiempos y de formalismos, el lunes no tenía el texto, pero el lunes se le fue remitido y el lunes aceptó esta moción como institucional. Como institucional y luego ha sido como apoyo desde los grupos municipales, al igual que el Partido Popular. No es tan difícil arrimar el hombro de vez en cuando y sacar de forma unánime cuestiones tan delicadas para esta sociedad como viene siendo el Pacto de Género contra la violencia de género. Muchas gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Comienza la señora Alonso. Bueno, pues hay consensos que sirven para avanzar y hay consensos que sirven para justificar el inmovilismo. Y, sinceramente, creo que este Pacto de Estado, nosotras no nos vamos a oponer a esta moción, pero no es nuestra herramienta y así lo hemos manifestado en el Congreso donde se ha aprobado y así lo han manifestado diversas asociaciones miembros del movimiento feminista. Decía en mi primera intervención que, aunque parezca que pueda ser una dotación presupuestaria importante, consideramos que es claramente insuficiente. Los 200 millones al año que se han aprobado, en comparación con otras partidas presupuestarias, pues son exiguos, desde luego. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa, para programas especiales de modernización, tiene 1.824.000 euros y el pacto tiene una dotación menor de un noveno de esta dotación del Ministerio de Defensa. También el Ministerio de Interior, para seguridad vial, tiene 740.000 millones de euros, que el pacto tiene una dotación un poco más de una cuarta parte. El Ministerio de la Presidencia, para asesoramiento, protección de intereses nacionales, tiene 260.000 millones de euros, que el pacto tiene una dotación de 60 millones menos. El Ministerio de Energía y Turismo, en su programa de coordinación y promoción para el turismo,
319 millones, el pacto tiene tan solo el 60% de la dotación de este programa. Igualmente, los gastos de diversos ministerios, este pacto tiene menos del 10% de la dotación de este programa. Por lo tanto, insistimos, hay consensos, insistía, en que nos pueden servir para avanzar, pero hay consensos que simplemente lo que están haciendo es blanquear una actitud que de frente dice que está muy preocupada por la violencia machista, pero después ni da dotaciones presupuestarias ni da las herramientas necesarias. Por lo tanto, este pacto, seguimos insistiendo en que es imprescindible un pacto de Estado. Vamos a seguir trabajando para que haya un pacto de Estado en condiciones, pero esta no es nuestra herramienta. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? ¿No? Señora Martínez, un minuto para cerrar el debate. ¿No? Ah, sí, señor Juárez. Gracias, señor presidente. Simplemente una pequeña puntualización. Sí que lamentar la intervención de la señora Alonso, porque sus palabras, en cierta forma, representan una falta de respeto a todas las entidades que han trabajado todos estos meses y al esfuerzo de las fuerzas políticas. Evidentemente, el Pacto de Estado engloba ese acuerdo mayoritario, pero en el día a día las administraciones también trabajan. Hoy, sin ir más lejos, la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que está todo el mundo representado, ha aprobado una partida de 2 millones de euros para apoyo a las víctimas de agresiones sexuales y más de 700.000 euros para asistencia social integral a menores. Lo que quiero decir es que hay que seguir trabajando en el día a día, al margen del pacto, pero de verdad, señor Alonso, huya de ese mensaje tan demagogo y lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y romper ese inmovilismo. Muchas gracias. Gracias. Señora Illón. Yo solo quería comentar una cosa. Señor Juárez, yo creo que no tenía que haber hecho ese comentario, porque es que lo de los 2 millones de euros es tan insuficiente que es casi mejor no decirlo. Gracias. Señora Martínez, tiene la palabra para cerrar el debate. Vale, precisamente por esto, precisamente porque son necesarias, porque es necesaria una ejecución presupuestaria que realmente acoja todo lo que el Pacto de Estado está proponiendo, es una de las cuestiones que estamos solicitando. Estamos solicitando que las medidas que se han pactado, que la sociedad civil, que la plataforma 7N, que un montón de plataformas e identidades feministas han visto plasmadas en estas medidas del Pacto contra la Violencia de Género se vean cumplidas y, precisamente, exigir una dotación presupuestaria a este pacto es de responsabilidad. Puede ser o no la herramienta, pero es una herramienta participada y es una herramienta que ahora mismo es la que está en vigor y que seguir luchando para mejorar esta herramienta es cuestión del movimiento feminista y de todas las entidades y de todos y todas las que estamos aquí presentes. No vale el todo o nada, no vale el todo sí o el todo no. Hay que seguir trabajando y hay que seguir trabajando para que las medidas efectivas sean cumplidas y para que no volvamos a tener un verano durante el cual una persona ha tenido que estar desaparecida con sus hijos y con sus hijas porque no hay una garantía jurídica en este Estado. Precisamente por eso y porque queremos evitar que pase esto, el Pacto de Estado debe cumplirse y debe cumplirse en todas las medidas establecidas. No vale el todo o nada o el ponerse de perfil. Nadie está blanqueando ninguna imagen ni ninguna foto. Se están pidiendo medidas efectivas para el cumplimiento contra la violencia machista que estamos sufriendo a día de hoy más de la mitad de la población, con la consecuencia para los hijos y para las hijas de las personas que en este momento se encuentran en esta situación. Así que un poco más de responsabilidad y menos del todo o nada. De verdad, un poco más de arrimar el hombro y un poco más de trabajar en común. Gracias. Vamos a pasar a votar esta moción conjunta de todos los grupos municipales. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con 4 abstenciones. Pasamos